La noche de Adolfo Arjona. Líder de la radio a esta hora. Sabemos que el mundo está lleno de cosas sorprendentes, pero hay detalles que se nos escapan, datos que pasan desapercibidos, preguntas que a lo mejor nunca te has hecho. Ahora, en la noche de Arjona, comienza una hora cargada de preguntas. Entre los enredos en los que andamos los seres humanos, uno de los objetivos que más nos llama la atención es este proyecto, volver a llevar seres humanos a la Luna. Por cierto, algo que ocurrió por última vez en 1972 con la misión Apolo 17. ¿Cuánto tiempo tardarás en llegar a la Luna? 4 días. Fred y yo flotamos por el túnel hasta este trasto con forma de araña, el módulo lunar. Solo caben 2 personas y solo sirve para aterrizar en la Luna. Yo tomo los mandos, lo voy conduciendo, lo voy haciendo bajar, controlando la posición, para que se pose suavemente sobre la Luna. Mejor que Neil Armstrong y mucho mejor que Pete Conrad. Ese es el objetivo del programa Artemis que está desarrollando la NASA y que ha tenido su primer gran hito en Artemis II, la primera misión tripulada del programa. 4 astronautas a bordo de la nave Orión realizando un vuelo alrededor del satélite natural de la Tierra. 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. ¿Por qué ahora en 2026 la NASA está poniendo en práctica un programa para llevar humanos a la Luna si ese hito ya se consiguió en 1969? Para hablar de este asunto he querido convocar y ha aceptado la invitación Héctor Socas. Es astrofísico, es investigador del Instituto Astrofísica de Canarias, es director de la Fundación del Telescopio Solar Europeo. Profesor Socas, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Oiga, esa es la primera pregunta que le quiero plantear. Si el hombre llegó a la Luna por primera vez en el año 1969, ¿por qué ahora en 2026 hemos lanzado al espacio una nave para preparar un futuro alunizaje si ese hito ya se alcanzó hace casi 60 años? Sí, porque Artemisa en realidad va bastante más allá de eso, ¿no? Bueno, a mí me gusta decir Artemisa, que es el nombre en español de la diosa griega, aunque también es verdad que el programa es de la NASA y ellos le ponen el nombre en inglés y tendrán derecho a llamarlo como quieran, pero bueno, hay debate sobre eso, ¿no? Sobre la denominación. Pero sí, lo que no debemos perder de vista es que Artemisa tiene 2 objetivos fundamentales, que no es simplemente como el programa Apolo, ir a la Luna, pisarla y volver, sino que Artemisa está pensando más hacia el futuro, está pensando en la exploración interplanetaria y está pensando sobre todo en ir a Marte. Ese es el siguiente gran objetivo. Eso por una parte. Por otra parte, como parte de esa estrategia para expandirnos en el medio interplanetario, lo que se pretende es establecer una presencia permanente en la Luna. No simplemente ir y volver, sino construir allí una base en superficie, tener también, está previsto dentro de Artemisa, aunque esto ahora está bajo discusión, pero hay idea de tener una estación espacial orbitando la Luna, y sobre todo el tener una infraestructura nueva que permita que viajar a la Luna no sea algo tan costoso y tan complicado como era antes, sino que quede facilitado por toda esta infraestructura. Entonces, estos son los primeros pasos que se están dando para recuperar una capacidad que habíamos perdido completamente. Porque es verdad que fuimos en el año 60, pero esto es como si de repente dejamos de hacer barcos durante 50 años y de repente, después de 50 años sin haber hecho un barco, queremos hacer un transatlántico. Bueno, pues no va a ser fácil porque ya no existen las fábricas, las cadenas de montaje, el cohete Saturno V con el que se fue a la Luna con el programa Apolo ya no existe y no se podría construir a día de hoy porque no existen las válvulas, no existen las placas electrónicas, o sea, todo habría que hacerlo de nuevo. Y en eso es en lo que está Artemisa. El pasado mes de abril se desarrolló el viaje, me sumo a su tesis, Artemisa 2, culminando un trabajo de muchos meses. ¿Cuándo comenzó la preparación de los 4 astronautas que iban a bordo de la nave Orión y cómo fue la formación técnica de estas personas?
Bueno, en realidad los 4 astronautas son evidentemente muy veteranos, muy experimentados, son 3 estadounidenses y un canadiense, y en realidad fueron seleccionados como astronautas desde 2010, un par de años arriba o abajo, o sea que tienen ya una trayectoria bastante dilatada de formación como astronautas en general. Y además 3 de ellos pues han hecho misiones al espacio, sobre todo a la Estación Espacial Internacional, donde han pasado bastante tiempo, 170, 180 días, incluso la más veterana o la más experimentada, Christina Koch, que ha tenido, bueno, tiene el récord de permanencia de una mujer, más de 300 días en el espacio, y es la más experimentada de la tripulación. Salvo el caso del canadiense, que evidentemente pues no goza de las mismas facilidades que los estadounidenses de acceder al espacio, y en su caso pues era un poco novato en cuanto a misiones espaciales. Su presencia bueno, corresponde un poco al pago de la NASA, es un poco la moneda de cambio por un brazo robótico que construye Canadá para esa estación futura, esa estación orbital en la Luna. Así que, en realidad, estos 4 astronautas que llevan mucho tiempo formándose como astronautas, en 2023, en abril de 2023, es cuando se anuncia la tripulación para Artemisa 2, y es entonces cuando ellos comienzan su formación, o sea que llevan 3 años, aparte de toda la formación previa como astronautas, llevan 3 años formándose para esta misión en concreto, y eso incluye pues no solo la preparación física normal de los astronautas, con la que llevan desde 2010, sino también aprendiendo la nave en la que van a estar, la nave Orion Integrity, con simuladores, aprendiendo su control, su funcionamiento, los procedimientos de emergencia, las pantallas con las que van a interactuar en la nave, todo lo que es la navegación, cómo van a ser las comunicaciones en este viaje a la Luna, los trajes espaciales que van a llevar, aprender a manejarse con ellos. El piloto Victor Glover pues ha tenido también que aprender los procedimientos para maniobrar la nave y hacer acoplamientos. La especialista de misión, Cristina, pues ha tenido que aprender los subsistemas con los que tiene que trabajar. Entonces, bueno, llevan 3 años de formación específica, más desde 2010 que llevan aproximadamente formándose como astronautas. Permítame una curiosidad. ¿Es cierto que los astronautas permanecen un tiempo aislados antes de salir al espacio para proteger su salud? Sí, hay una especie de cuarentena que, no sé, en este caso normalmente lo habitual es que sean un par de semanas en las que están aislados, pues más que nada para evitar, pues, no sé, una gripe, una enfermedad así un poco tonta que pudiera pues poner en riesgo no digo que pueda generar un riesgo grave, pero sí que haya que provocar un retraso de la misión, o que un astronauta no se encuentre en condiciones óptimas durante estas misiones que son muy exigentes. Entonces sí, se los aísla durante un periodo de tiempo antes para evitar algún contagio indeseable. Héctor, vamos a situarnos en el día 1 de abril, el día del lanzamiento de la misión. Permítame algunas preguntas que quizá le puedan parecer un poco ingenuas, pero van a satisfacer mi curiosidad y confío también la curiosidad de los que nos están oyendo. ¿Cómo se accede a la nave Orión? Supongo que suben como en el ascensor. ¿Cómo es el espacio y cómo se posicionan los astronautas para el lanzamiento? Tiene mucho que ver con lo que hemos visto en películas. Y por último, ¿cuáles serían las sensaciones de estar dentro de una nave viajando por el espacio? Es decir, la salida, el despegue. Supongo que eso debe tener sensaciones multiplicadas por N veces respecto de un pasajero de un avión comercial, ¿no? Pues sí, sí, es muy buena analogía. Bueno, respecto a cómo se accede al cohete y todo esto, hay algunas películas en las que se refleja más o menos bien, de forma relativamente realista, y bueno, no tiene mucha ciencia. Al final estos cohetes son como un edificio vertical de 100 metros de altura, y si nos fijamos en las imágenes hay una torre al lado del cohete, y esa torre tiene a diferentes alturas una especie de brazos que parece que están como apoyando, como si el cohete estuviera apoyado en esos brazos, que realmente no es así. Esos brazos se llaman umbilicales porque llevan pues mangueras con propelentes, o llevan
llevan cables con electricidad, con datos, y uno de ellos, el que está más arriba del todo, que va a lo que es la punta del cohete, es un poquito más grande. Ese brazo es por el que se accede, y de hecho al final del brazo hay una especie de sala allí, en la que parece que la punta del cohete está metida ahí en esa sala. Bueno, por ahí es por donde los astronautas acceden, ¿no? Suben efectivamente por un ascensor y a través de ese brazo entran en esa sala que se llama la Sala Blanca, que también es una sala donde solo se puede acceder, bueno, un personal muy específico por seguridad, va con mascarillas, con guantes, también para evitar dejar algún germen que pueda, después de la cuarentena de los astronautas, pues provocar algún pequeño problemilla. Y en esa sala es donde se les terminan de poner los guantes, el casco, y ya en esa sala hay está la escotilla de la nave, que como digo va en la parte de arriba del cohete. Ahí es donde entran los astronautas y se les ponen los cinturones de seguridad bien apretados y adoptan la posición pues casi tumbados con la que van a despegar, ¿no? De hecho, hay mucha liturgia también con todas estas cosas, muchas tradiciones. Es muy todo el recorrido desde que los astronautas salen de sus, digamos, de la residencia de la tripulación hasta el complejo 39B, que es donde está el cohete puesto. Pues eso se hace, ellos ya van con su traje, con el traje espacial que van a llevar, y hay una furgoneta que los lleva, e incluso eso es parte de toda la tradición. Aquí la anécdota iba a ser en principio, se había sacado a concurso público qué empresa iba a poner la furgoneta, y bueno, iba a ser una furgoneta de alta tecnología eléctrica de una empresa llamada Canoe Technologies y tal, que justamente quebró 6 meses antes, en bancarrota, y hubo que rápidamente, deprisa y corriendo, buscar una furgoneta alternativa que llevara a los astronautas esos 15 kilómetros desde ese centro donde está la tripulación hasta donde está el cohete. Las cosas terrenales que también pasan en este mundo, pero fíjate tú lo que tiene que ser la sensación personal de ese paseillo hasta la lanzadera, esa subida en el ascensor, entrar en la sala donde te van a equipar, pasar por una escotilla donde en una posición, en fin, nada natural, tienes que soportar lo que será el despegue. Tiene que ser muy fuerte, psicológicamente muy fuerte. Uno de los hitos, Héctor, de esta misión ha sido sobrevolar la cara oculta de la Luna. ¿Cuál es la importancia científica de este hecho? Sí, la verdad es que no sé por qué se le ha dado, la comunicación de la NASA le ha dado mucha importancia a este hecho como si fuera algo totalmente novedoso y revolucionario cuando no lo es. La cara oculta de la Luna, bueno, quizá hay que empezar diciendo que la Luna efectivamente tiene una cara oculta porque la Luna tiene sincronizada su rotación con el giro alrededor de la Tierra, de forma que la Luna da vuelta alrededor de la Tierra al mismo tiempo, al mismo compás que gira sobre sí misma, Ajá. de manera que siempre nos está dando la misma cara, ¿no? Es como si por cortesía siempre nos estuviera mirando y nunca nos diera la espalda. Entonces, estamos acostumbrados a ver siempre la misma cara de la Luna y no vemos desde la Tierra la otra cara. Pero bueno, a lo largo de todo el programa espacial, desde los años 50, la primera vez que se vio la cara oculta de la Luna fue una sonda soviética no tripulada que sacó fotografías, y desde los 1950 hemos visto muchísimas veces, y hoy en día tenemos orbitadores como el LLRO de la NASA que hace unos mapas con una resolución mejor que de 1 metro. Tenemos un auténtico Google Maps de la Luna, incluida la cara oculta, o sea que no es ningún misterio en ese sentido. Pero bueno, pues para darle un poquito de... Esta misión es una misión de prueba, no hay que olvidarlo, ¿no? Esta misión no iba a hacer nada nuevo científicamente. Bueno, hay algunos experimentos que se estaban haciendo, pero no iba realmente a dar una ciencia revolucionaria nueva. Entonces, es más de probar cosas y ver que toda esta tecnología que se está desarrollando funciona bien, Ajá. con vistas a la Artemisa 4, que ya va a ser la que aterrice y comience Entiendo. esta nueva etapa de poder ir a la Luna. Pero vamos, es casi más poético, si se quiere, o literario, el hecho de que un ser humano, con sus propios ojos, por primera vez en 50 años, desde los Apolo, que también vieron la cara oculta, pues pasó por ahí. Es un requisito, o sea, realmente esta trayectoria con la que se lanza, que es la trayectoria mejor para ir a la Luna y volver, pues la trayectoria es así: uno la lanza, se encuentra con la Luna, das la vuelta alrededor de la Luna y vuelves directo
casi que cayendo por caída libre de vuelta a la Tierra. Entonces, esa trayectoria de por sí te lleva por la cara oculta de la Luna. Y bueno, para los astronautas, pues evidentemente habrá sido algo maravilloso el haber visto la Luna con sus propios ojos, como no la habían visto nunca antes y como ninguno de nosotros hemos visto, salvo en fotografías. Fíjate que hemos dicho, psicológicamente, emocionalmente, para un ser humano, paseillo hasta la lanzadera, subir al ascensor, la sala donde te equipan, meterte por la escotilla, la ignición. Vuelas, eres consciente que vuelas a cientos de miles de kilómetros de la Tierra y llegamos al 10 de abril. La misión Artemisa 2, en caída libre, regresa a la Tierra amerizando. Es tan sencillo como aterrizar en la Tierra. Amerizar es aterrizar, pero en el mar. Amerizando, decía, frente a las costas de California. Héctor, ¿cómo fue el amerizaje? ¿Es cierto que el reingreso en la atmósfera terrestre fue el momento más delicado del viaje? Sí, sin duda. Siempre en una misión tripulada, las dos fases que son más críticas quizás o más que involucran más riesgo son el despegue y luego la reentrada en la atmósfera de la Tierra. La reentrada es muy complicada, es muy crítica y muy peligrosa porque tiene que hacerse con el ángulo correcto. Si el ángulo fuera demasiado plano, la nave rebotaría en la atmósfera y saldría despedida de nuevo hacia el espacio. Y si es demasiado vertical el ángulo, se corre el riesgo de que el rozamiento con la atmósfera sea tan fuerte que se termine por quemar y desintegrarse. Entonces, es muy peligroso, tiene que ser en el ángulo correcto. Pensemos que la nave prácticamente cae en caída libre desde la Luna. O sea, es como si hubiéramos soltado algo desde la distancia de la Luna y estuviera durante 4 días cayendo a plomo, cayendo hacia la Tierra, ¿no? Wow. Entonces, la velocidad con la que llega es, lo voy a decir primero en kilómetros por segundo, porque es las unidades que nosotros solemos manejar, son casi 11 kilómetros por segundo. ¡Qué barbaridad! Que yo creo que sí, es una barbaridad. En un segundo, 11 kilómetros. Esa es la velocidad a la que baja la nave. Creo que son algo así como 40.000 kilómetros por hora, si no me falla la memoria. ¡Qué horror! Y claro, esa velocidad la tienes que perder muy rápidamente. En el poquito tiempo que estás atravesando la atmósfera, tienes que frenarte para no estrellarte contra la Tierra. Y eso se hace en 2 fases. Una primera fase es con la propia atmósfera. El rozamiento con la atmósfera hace que la nave vaya frenando, vaya perdiendo velocidad, pero también hace que se caliente. Y por eso lleva un escudo térmico en la panza. La nave tiene forma como una sección de cono y la panza es la parte que va a absorber todo ese calor. Eso se va a calentar a temperaturas altísimas y es lo fundamental, porque tiene que resistir ese calentamiento hasta que se haya frenado lo suficiente. Y entonces ya con paracaídas se termina de amortiguar el resto de la caída y finalmente el amerizaje pues ya es más suave a 20 kilómetros por hora o algo así. ¡Qué barbaridad! Una más. ¿Por qué entre el amerizaje y la apertura de la escotilla de la nave Orión pasó aproximadamente 1 hora y media? Bueno, es habitual. De hecho, creo que lo nominal era que hubiera 1 hora. Eso tiene que ver con, bueno, primero los barcos, pues ir al lugar, los helicópteros, ponerse en posición y controlar que todo está bien. Hay un momento en el que se pierde la comunicación durante la entrada. Al calentarse tanto la panza de la nave, el escudo térmico, se genera plasma alrededor. Durante ese momento el plasma hace como un escudo que no permite el paso de ondas, entonces se corta la comunicación y solamente cuando ya empieza a enfriarse se recupera, se restablece la comunicación y bueno, hay que comprobar que todo esté bien y lo que hay que pensar es que si no ha pasado nada malo, si todo ha ido bien, no hay una urgencia, no hay que ir a rescatarlos urgentemente como quien tuviera que sacarlos de un edificio en llamas. O sea, esa gente están bien, están en la nave y hay que pensar un poco, no se suele hablar en estos términos, pero yo creo que algo de esto debe haber. Esta gente acaba de pasarlo fatal, han estado metidos en una batidora, sufriendo una fuerza G terrible, después de llevar 10 días en el espacio, con lo cual sus cuerpos ya han perdido la costumbre de la gravedad y de repente les cae toda la gravedad de golpe y tienen que pasar por ese... Yo no me puedo imaginar lo que debe ser una reentrada con todo el estruendo, con el calor, con el ruido infernal estructural. Me imagino que debe sonar a todo, que va a saltar todo en pedazos.
tienen que pasar por todo eso, sus cuerpos me imagino que pasarlo muy sometidos a un estrés terrible y al final caer al mar y llega un momento que hay una cierta tranquilidad ahí, que me imagino que necesitan también algo de tiempo para recomponerse y adaptarse un poco de nuevo a la gravedad, adaptarse un poco a volver al mundo. Y que me imagino que debe haber algo también de darles un poco de tiempo de descansar y de recuperar un poco el aliento después de ese proceso tan traumático que es la reentrada. Héctor, una recomendación. Nunca digas nunca jamás. Y ahora viene la pregunta. ¿Anhelas poder formar parte algún día de una tripulación? Bueno, la verdad que es una perspectiva realmente fascinante pensarlo, ¿no? La posibilidad de ir al espacio, y yo creo que nunca me lo he planteado seriamente, pero desde luego que si pudiera y si mi cuerpo pudiera resistirlo, y claro que me gustaría, claro que sí sería bonito, sí sería a nivel de sueño, pero bueno, nunca he tenido expectativas realistas de que yo pudiera ser una de esas personas que me parece que son lo más selecto de nuestra especie, tanto física como intelectualmente. Es muy fácil hablar con un astrofísico de este recorrido que hemos hecho por el viaje de Artemisa. Lo que realmente es complicado es que, siendo astrofísico, se tenga la capacidad de explicarlo con palabras normales, que son entendibles para cualquiera, y yo agradezco mucho el esfuerzo que has hecho, Héctor. Muchísimas gracias por atenderme y confío que con Artemisa 3 podamos volver a hablar. Pues nada, será un placer como lo ha sido en esta ocasión. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero, y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo, escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo, y no me importa nada. Probablemente uno de los conceptos que más utilizamos en la radio es aquello de imagínate, ¿no? Utilizar tu imaginación, incluso la mía, para podernos transportar. La radio es un medio, es un soporte, es un intermediario perfecto para imaginar. Pues imagínate por un momento que estás flotando, sin suelo, sin peso. En esa situación, imagina que tienes que comer, que tienes que hacer deporte, así, sin gravedad, sin poder ponerte en pie o sentarte. Bueno, más de 500 personas han vivido así, ahí arriba, en el espacio, trabajando, durmiendo, comiendo. Siempre deseé ser astronauta. Por el futuro de la humanidad. Al menos aquí estoy a gusto. El espacio es mi elemento. Pero ¿qué pasa en el cuerpo humano cuando desaparece la gravedad? ¿Por qué a los astronautas se les hincha la cara? ¿Por qué dejan de saber igual los alimentos? Por cierto, ¿qué comen exactamente? ¿Macarrones, café o algo más parecido a comida de laboratorio? Y otro, por cierto, ¿es verdad que pueden perder músculo como si llevaran meses sin moverse? Bueno, tengo tantas dudas a responder que necesito a todo un experto como Fernando Mata. Es profesor de Fisiología y Nutrición en la Universidad Europea de Madrid. Profesor, muy buenas noches. De nuevo, bienvenido aquí a la Noche de Arjona. Buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí en tu programa. Fernando, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es lo primero que cambia en el cuerpo humano en cuanto un astronauta entra en microgravedad? Pues es muy curioso, Adolfo, porque cuando nos vamos allá al espacio y pensamos en qué es lo que ocurre allí, pues ocurren muchas cosas, pero una de las primeras que empiezan a pasar en el organismo es que hay una redistribución de los líquidos corporales. Básicamente estamos aquí en la Tierra bajo el influjo de la gravedad, y esa gravedad hace que nuestros fluidos corporales se comporten de una determinada manera. Allí, al estar en una situación de hipogravedad, pues esos fluidos van a ir y se van a concentrar ¿dónde? En la parte superior del cuerpo, van a subir, y eso hace que los astronautas tengan
esa cara hinchada, incluso que las piernas parezcan más delgadas. De hecho, la NASA esto le llama como el síndrome de la cara hinchada y piernas de pájaro, por ese aspecto, ¿no?, que toman los astronautas debido a esa redistribución de los líquidos corporales. Profesor, ¿es cierto que los astronautas pierden parte del gusto en el espacio? Efectivamente, esa redistribución de los líquidos corporales van a determinar que los astronautas tengan, para que nuestros oyentes lo entiendan, con algo parecido a lo que ocurre cuando nos resfriamos, ¿no? Esa congestión que hay a nivel nasal y que además les va a hacer que su gusto se vea interferido por esa congestión nasal, por esa de nuevo redistribución de los líquidos. De manera que el gusto lo pierden y eso les hace que tengan que atender a qué comen en cuanto a alimentos muy palatables, picantes, salados, para poder compensar esa falta de gusto que tienen. Vamos, si le parece, con algo que sorprende mucho. En pocas semanas pueden llegar a perder hasta un 20%, ojo, un 20% de su masa muscular. ¿Esto por qué ocurre? Básicamente yo a mi alumno de la universidad le explico esto dándole el ejemplo de lo que ocurre cuando tenemos una lesión, cuando tenemos una operación y estamos encamados. Tan pronto como en 14 días perdemos en torno a un 5% de la masa muscular. Este proceso que ocurre aquí en la Tierra por falta de la gravedad, por este caso por falta, perdón, no de la gravedad, sino del movimiento y de estar ingrávido el músculo por no moverlo, ocurre de forma mucho más acelerada allá en el espacio. De hecho, la pérdida de masa muscular es tan notable como usted dice, hasta el 20%, y también su pareja de baile, en este caso el hueso, se pierde. Hay pérdida de hasta un 2% de la masa ósea, y eso exige que haya que tomar medidas tanto nutricionales como de otro índole en el astronauta. Como por ejemplo, supongo que hacer ejercicio en el espacio, que debe ser algo absolutamente obligatorio, porque si llegan a perder hasta un 20% de la masa muscular y usted me dice que hasta un 2% de la masa ósea, hacer ejercicio supongo que es algo más que una obligación en el espacio, ¿no? Yo digo que es un medicamento para los astronautas. Básicamente, si no hacen ejercicio, no hacen entrenamiento de la fuerza, entrenamiento cardiovascular, y para ello tienen diferentes maquinaria, ¿no?, específica, con arneses, máquinas de correr, con máquinas especiales que generan contrarresistencia para simular el efecto de la gravedad, pues esa pérdida de masa muscular y esa pérdida de masa ósea sería tan acusada que deterioraría la función y la salud también del astronauta. Y aún así, aun pudiendo poner estas medidas que se ponen, siempre hay pérdida en estos viajantes, ¿no?, al otro lado del mundo. Oiga, vamos ahora a la comida en sí. ¿Cómo se diseña al otro lado del mundo, más allá del mundo, más allá del mundo, ¿no? Digo, vamos a la comida en sí. ¿Cómo se diseña la dieta de un astronauta? Porque supongo que no es solo alimentarse, es casi una medicina preventiva, ¿no? Totalmente, Adolfo. Busca, sobre todo, como bien dices, no nutrirse, que es fundamental, es un aspecto básico, sino también proteger al cuerpo. Para ello, lo que se están diseñando son menús muy específicos que eviten algunas de las cosas que ocurren allá, ¿no?, como esta pérdida de masa muscular, esta pérdida de masa ósea, la inflamación que también se produce en el espacio, y algo también importante que es el estrés oxidativo que se está produciendo debido a esa radiación espacial a la que también están sometidos, no solo esa disminución de la gravedad, sino también la radiación. Por lo tanto, aquí se pone énfasis en una mayor ingesta de proteínas para conservar el músculo, también importante la ingesta de calcio, la vitamina D para proteger al hueso, nutrientes clave también para modular la inflamación como la omega 3, y que también al mismo tiempo ayudan al sistema cardiovascular. En fin, una serie de estrategias que van encaminadas, como bien dice, a no solo alimentar, sino proteger el cuerpo, y algo importante, también a la microbiota, que es algo que se ha visto que cambia allá en el espacio y que ya sabemos por muchos estudios que están apareciendo que tiene un valor fundamental esa simbiosis que tenemos con nuestras bacterias, con nuestros hongos, con nuestros virus, ¿no?, con todo eso que convive con nosotros y que llamamos microbiota. Ojo, porque nuestro profesor nos habla de 3 nutrientes claves en el espacio, que también lo son aquí en la Tierra, por cierto: la proteína, el omega 3 y la vitamina D. Oiga, vamos a la parte práctica. ¿Cómo se come físicamente en el espacio? Porque claro, si todo flota, ¿cómo evitan que la comida acabe dando vueltas por la nave?
Claro, esto es muy curioso, ¿no? Porque fíjense que el agua, si hablamos del pan, las migas de pan, incluso una cucharada de sopa, pues quedaría por allí flotando. Por tanto, la comida viene en envases especiales, la comida viene liofilizada, deshidratada, por tanto, en vez de pan tienen tortillas donde introducir estos alimentos y evitar esas migas que pueden entrar en los equipos electrónicos y estropearlos, incluso ser inhaladas y provocar atragantamiento en los astronautas. Y luego otro detalle curioso, ¿no? Es que la comida pues se suele pegar con velcro o con imanes para que no salga flotando. Incluso ya se disponen de diferentes artefactos, ¿no? Para poder hacer allí la comida. Algo interesante desde el punto de vista gastronómico que ya también se está teniendo en cuenta es el componente psicológico. Es decir, si allí tenemos menos gustos, si allí estamos en una situación donde es poco apetecible en muchos casos comer, y eso pasaba en las primeras expediciones que se hacía, pues tenemos que hacer esa comida más agradable, ¿no? Y esto influye también en el estado de ánimo en estas misiones muchas veces largas y donde hay aislamiento. Por eso también hoy ya se hacen macarrones con queso, con verduras, ensaladas, fruta deshidratada, café, en fin, ya tenemos una serie de alimentos que posibilitan y hacen más agradable la alimentación en los astronautas. Enseguida me voy a referir al café que lo ha mencionado usted, pero antes una curiosidad. Se está hablando de impresión 3D de alimentos o de cultivar plantas en el espacio. ¿Esto es ciencia ficción o puede ser una realidad o es una realidad cercana? Es una realidad más cercana que lejana. Ya se está investigando el cultivo vegetal en el espacio, la impresión 3D de alimentos, incluso sistemas de reciclado, ¿no? de nutrientes, puesto que al final el objetivo que tenemos desde este mundo tan ambicioso no es quedarnos en la Luna. Ya saben los oyentes que queremos ir mucho más lejos, y esto supone que tenemos que tener recursos y tener medios para poder hacer viables estos viajes, por ejemplo, que se esperan en algún momento de ir a Marte, ¿no? Fernando, hablaba usted de las tazas de café. He leído de más de 10 tazas de café al día por astronauta. ¿Esto es exagerado o tiene sentido en ese contexto? Bueno, tiene sentido por lo que hablábamos anteriormente, Adolfo. Al final necesitan tener ese input, esa chispa, ¿no? Que digámoslo así, que da el café, una manera también de hidratarse. No solo tienen café, tienen otras muchas infusiones, y se calcula en este último viaje que se ha hecho que había un equivalente aproximadamente, como bien decía, unas 10 tazas por astronauta. Y tiene su sentido, ¿no? Una manera de mantenerlos hidratados, de también mantener ese estado de alerta durante el tiempo que tienen que estar activos, y mantener de alguna manera pues, bueno, esa supervivencia que en ese ambiente hostil es necesaria. Hablaba usted de Marte, antes hablemos de la Luna. Hay que alunizar, hay que vivir en la Luna. Esto sí que da la impresión de que, en fin, si la salud nos respeta, terminaremos viéndolo la mayoría de nosotros. Efectivamente, ir a la Luna como paso previo para luego expediciones más ambiciosas. Hablamos ya de Marte con mucha facilidad, estamos hablando de millones de kilómetros. ¿Usted cree que la alimentación puede ser uno de los grandes retos para sobrevivir en estas expediciones? Efectivamente, creo que hay 3 grandes retos, ¿no? Bueno, o 4, ¿no? Tenemos en un primer momento el reto tecnológico, que es crucial, es vencer esa barrera tecnológica que nos haga llegar allí, pero ya no es solo llegar allí o que una máquina llegue allí, es que si nosotros queremos llegar allí tenemos que romper varias barreras biológicas que ahora mismo no las tenemos rotas en esa distancia, ¿no? Y una de ellas es pues todos estos cambios fisiológicos que se producen, todo ese deterioro que se produce a nivel muscular, a nivel óseo, también problemas visuales, a nivel cardíaco. Es decir, hay un conjunto de cambios que se producen, que solo hemos nombrado algunos de ellos, que hay que ponerle alguna contramedida desde el punto de vista de ejercicio, desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista médico, puesto que aquello va a ser un reto importante. Y eso nos lleva a los otros puntos, ¿no? Que es implementar estrategias nutricionales y estrategias, en este caso también de ejercicio físico, con máquinas especializadas que permitan que todos estos cambios que allí se producen de alguna manera los minimicemos. Profesor Mata, gracias por atenderme una noche más. Gracias, muy amable.
Muchas gracias, Adolfo, un placer. Seguro que has oído alguna vez eso de que los buenos vinos mejoran con los años. Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz. ¿Y cuándo se bebe? Ahora. Puede que al escuchar eso de que los vinos mejoran con los años, en alguna ocasión hayas seguido el refrán guardando una botella de vino durante años y, ojo, al abrirla, te has encontrado con la sorpresa de que el vino estaba malo, no estaba bueno. Entonces, ¿qué hay de cierto en que los vinos envejecen bien? ¿Esto le ocurre a todos los vinos? Vamos a hablar con Rafael Vivanco. Es director técnico y propietario de Bodegas Vivanco. Rafael, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Oiga, para empezar, ¿qué significa exactamente que un alimento o una bebida como el vino envejezca bien? Muy buena pregunta. Realmente no es que se queden inmortales, que se queden exactamente como están, sino que va a haber unos procesos físicos, químicos, microbiológicos que van a hacer que ese alimento desarrolle unas cualidades que hagan que tenga o mayor gusto o una textura diferente, etcétera. Unos cambios que van a valorarse más y la gente va a estar dispuesta a pagar más dinero por ellos. Perfecto, pues hablemos del vino. ¿Qué procesos físicos, químicos, microbiológicos ocurren durante su envejecimiento para mejorar el sabor y el aroma? Bueno, pues los vinos, sobre todo, es necesario que sean unos ciertos vinos que son los que tienen ese potencial de envejecer bien. Por ejemplo, los tintos potentes, como puede ser un gran reserva de Rioja, o un blanco con buena acidez, como pueden ser los blancos gallegos, los blancos alemanes, los blancos dulces, o, por ejemplo, los espumosos de gama más alta, o los vinos de Jerez, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una oxidación en el tiempo, lógicamente, o bien en la barrica o bien en la botella, aunque la botella algo se reduce, pero luego también es fundamental que haya una muy buena acidez. Buena acidez significa vinos que tienden a ser un poco más ácidos porque van a ser conservantes, van a hacer que la evolución sea muy lenta y esa evolución, esas reacciones que ocurren, den sabores y compuestos muy agradables y que van a mejorar el vino, lo van a hacer muy, muy, muy rico, muy sabroso. Luego, por ejemplo, el alcohol un poquito más alto o el azúcar, la presencia de azúcares, va a hacer que también sean buenos conservantes. Y luego ya, pues claro, ¿cuál es el método principal que hacemos, por ejemplo, en la mayoría de los vinos? Es meterlos en barricas de roble. ¿Qué hacemos? Pues controlar muy bien esos aportes del oxígeno, como muy, muy limitados, que van a hacer que la evolución, como digo, sea muy lenta. Los vinos que tienen mucho cuerpo, mucho color, esos vinos potentes que decimos, se van suavizando, van perdiendo esa fuerza, esa sensación astringente en boca se hace más redonda. En barrica también ganan más volumen, se hacen como más sedosos, más largos y aportan también el interior tostado de la barrica le va a dar unos sabores dulces del tostado de esa madera que como que huelen a panadería, especias, etcétera, y eso hace que sean vinos muy largos, muy sabrosos. Y hay tantas cosas que podríamos comentar, desde luego. Entiendo, señor Vivanco. ¿Existen otros alimentos que mejoren con el tiempo como ocurre con el vino? ¿Y qué los diferencia de los que no mejoran? Pues, por ejemplo, pues ahí tenemos, por ejemplo, los quesos curados, por ejemplo, un buen manchego, tenemos un buen jamón bien curado, el vinagre de balsámico, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esos productos también ¿qué es lo que tienen? Parten de una composición rica
en proteína, etcétera, etcétera, elegidas las piezas, elegida la leche, etcétera, pero sobre todo es el control del proceso. Al igual que hablaba también de los vinos, que requerían unos factores clave, pues también aquí es fundamental, por ejemplo, pues que haya que se maduren o curen a unas temperaturas frescas. ¿Para qué? Para que los procesos y reacciones sean más lentas y que sean cualitativas y no se echen a perder o se pudran. Por ejemplo, también hace falta que haya una ventilación para que no se formen mohos, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, una humedad alta. Esto también ocurre también con los chuletones, por ejemplo. Los chuletones que se guardan en cámaras para que se concentren los sabores, se vuelven más tiernos y un sabor mucho más umami, más largo, más sápido en boca final. Pues eso también son ese control de esos procesos. Oye, y con la leche ocurre exactamente lo contrario. Si abrimos un Tetrabric y lo dejamos en la nevera, al cabo de unos días esta leche va a estar agria. ¿Qué pasa con la leche para que se estropee tan rápido? Bueno, pues es que la leche es un producto tan sumamente fresco y desprotegido cuando sale de la ubre de las vacas, pues que al final, aunque se traten con alta temperatura, cuando está pasteurizada o uperizada, que es para que llegue al consumidor y pueda llegar con garantías de salud, ¿no? de higiene, al final es un producto que en cuanto se abre, lo primero, las pasteurizadas hay que tenerlas siempre frías, en nevera, desde el proceso al consumo. Mientras que las uperizadas, UHT, esas van en Tetrabric y esas las puedes guardar durante meses a temperatura ambiente. Pero en cuanto se abren, hay que consumirlas en un par de días, máximo 3. ¿Por qué? Porque aquí van a intervenir pues una serie de procesos, ¿no? Primero las bacterias lácticas. Bacterias lácticas al final van a hacer que la leche se coagule, y luego también se hace grumos, se vuelve más ácida. Es cuando esas notas que decimos, oye, estás acuajado, que parece que se está volviendo yogur con unos olores un poco desagradables, ¿no? Por ejemplo, eso ocurre. Luego también la oxidación también produce que se vuelva más amarronada, a otras reacciones que se llaman, empardeamientos, etcétera, etcétera, que dan esas notas como más a caramelo, pero que pierde el valor nutritivo, pierde la frescura y luego también se enrancian, las grasas también se van oxidando y se van transformando y dan esas notas como agrias y rancias. Y eso al final, eso no es agradable. Entiendo. Desde luego. Rafael, para terminar, más allá de los procesos de los que estamos hablando, procesos más rápidos, más lentos, ¿influyen factores como la temperatura, la luz, el lugar donde guardamos, no sé, para que el vino mejore y la leche se ponga mala? Pues, por ejemplo, en el vino, la luz es algo que mucha gente no conoce. Sí que sabe que los vinos de más gama más alta siempre van en botellas verdes, no solo tintos, sino blancos, para protegerlos de la luz. ¿Por qué? Porque la luz afecta sobre todo a una vitamina, a la riboflavina, y lo que hace es que se transforma y da aromas a cocido, a col, etcétera. Entonces, lógicamente, eso no queremos que ocurra en un vino. Por ejemplo, pues un buen blanco siempre hay que tenerlo en las cajas o tapadas en la luz, tapadas de la luz para que no haya esa reacción, sobre todo cuando van botellas blancas. La verde no es tanto problema. En la leche, pues a la leche también le afecta lo mismo. Hay pérdida de vitaminas por el mismo tipo de vitaminas. Pero luego la temperatura, pues los vinos en bodega, para conservarlos en barrica o en botella, los tenemos entre 12, 15 grados de temperatura para que sea muy fresco y la evolución que hemos dicho de todas estas reacciones sean lentas y sean cualitativas, en vez de echarse a perder y que den esas notas que son desagradables de envejecimiento prematuro. La leche, pues lo que hemos comentado, hay que conservar esa frescura y que no haya ese desarrollo de bacterias ni microorganismos y que sea fresca y rica y sabrosa. Entonces, y luego pues la humedad, por ejemplo, en el caso de la leche en la nevera no es tan importante, pero en los vinos es muy importante en barrica y en botellero, porque las barricas no queremos que se evapore demasiado y entonces que se mantenga lleno el vino la barrica, digamos, de vino y no se pierda. Entonces, humedad alta, el corcho humedad alta para que se expanda y cierre bien.
en la botella. Bueno, en definitiva, claro que hay que tener consideraciones para la conservación de los alimentos en general y del vino en particular. Rafael Vivanco, director técnico propietario de Bodegas Vivanco, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias. Un placer. Buenas noches, Adolfo. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria con el sello de mi querido compañero Andrés Atienza. Vamos a arrancar en nuestro país, en España. Una semana como esta, pero de 2025. Leire Díez, periodista y militante del PSOE, vinculada con los audios que se filtraron contra la UCO, comparecía, Andrés, en rueda de prensa para dar explicaciones. Pues sí, Díez aseguró que los audios en los que se le escuchaba intentando hacer gestiones contra funcionarios públicos eran parte de una investigación periodística que le había llevado años. También negaba ser la fontanera del PSOE. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie, ni fontanera ni cobarde. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Se puede ser incluso socialista y feminista. En todo caso, en esa rueda de prensa ocurrió algo inesperado que amplificó su alcance mediático. Nos referimos a la aparición en la sala del comisionista del caso Mascarillas. Me refiero a Víctor de Aldama. ¿Me ha llamado a la policía? Víctor, ¿con qué le amenaza? La sinvergüenza esta. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. ¿Qué consecuencias va a tener esta comparecencia? Lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar, señor Aldama? Que va a ver también el presidente del gobierno y el señor Santos Cerdán. Bueno, la temperatura y la presión iba subiendo alrededor del gobierno de Pedro Sánchez. Pronto llegarían más novedades, pero Arjona, eso lo vamos a contar más adelante. Bueno, una semana como esta de 2025, el comisionista Víctor de Aldama sorprendía con su aparición en la rueda de prensa de la que llamamos fontanera del PSOE, Leire Díez. ¿Lo recuerdas? Fíjate que ha pasado ya un año de aquello. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Vamos a situarnos ahora a miles de kilómetros de nuestro país. En Bogotá, en Colombia, el senador de la República y precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático Miguel Uribe sufría un atentado cuando celebraba un acto de partido. El principal problema en Bogotá, en Colombia. Este fue el momento en el que recibió varios disparos por parte de un desconocido que fue detenido justo después de cometer el atentado. Pues tras 2 meses ingresado, el precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, falleció en el hospital como consecuencia de las graves heridas. Varias personas fueron detenidas por el asesinato, entre ellas un menor de edad que aseguró haberlo hecho por dinero. Se cumple un año del atentado que costó la vida al precandidato a la presidencia de Colombia, de Miguel Uribe. Fíjate que ha pasado un año de aquellas escandalosas, escabrosas, trágicas imágenes. Y la misma semana que esto ocurría en Latinoamérica, en Estados Unidos, Elon Musk y Donald Trump usaban sus redes sociales para certificar una ruptura total entre ambos. Pues es cierto que esa relación se fue deteriorando tras la llegada a la presidencia de Trump, pero Musk lanzó un misil contra él en redes sociales calificando de abominación repugnante el plan fiscal de Trump y afirmando que los que le habían votado, incluso él mismo, habían cometido un error. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos no se quedó callado, subió el tono de la trifulca y publicó en sus perfiles que el dueño de Tesla se había vuelto loco. A ver, a día de hoy parece que se han limado las asperezas entre estos dos personajes. De hecho, el magnate, me refiero a Elon Musk, acompañó a Donald Trump en su reciente viaje a China. Bueno, veremos a ver cuánto dura este estado aparente de calma entre ambos. Y nos vamos. Recuerda que la radio continúa. Ahora noticias con el boletín de noticias de las 4:03 en Canarias. Inmediatamente, Carlos Moreno el Pulpo pondrá las calles. Y a continuación, qué gusto con Jorge Bustos y Herrera en COPE. Señoras y señores, nos encontramos en una semana si les apetece. ¡Feliz semana! Siempre. Así que sécate esa lágrima y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te
asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. Que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Ven y refúgiate conmigo en las paredes de este abrazo. Y ya verás cómo este frío poco a poco va pasando. Poquito a poco va pasando. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. Que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Y ahora sécate esas lágrimas y te agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. 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 Que yo te espanto a los diablos.